Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de mucha trascendencia y sobre todo el objetivo de esta conversación es para seguir sensibilizando a la población de los cuidados, del comportamiento, la actitud que debemos tener como ciudadanos de este mundo, del cuidado del planeta. Muchas veces pasamos de manera muy ligera sobre estos temas y consideramos de que no son del todo importantes, pero hay que detenernos un poco para reflexionar, para hacer una meditación respecto a cómo estamos actuando nosotros frente a los problemas de contaminación ambiental, de depredación y sobre todo diríamos, de no tener una conciencia ciudadana, cívica, frente a problemas del entorno ambiental. El 22 de abril se conmemora en el mundo el Día Internacional del Planeta Tierra. En este contexto, hoy hemos invitado a un egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, actualmente es voluntario asociado de Nueva Acrópolis, él es Daniel Valverde, para que nos comente acerca de cuáles son la situación del planeta Tierra en estos momentos y también para ir sensibilizando a la población de cómo actuar frente a esta realidad problemática en este mes, repito, que conmemoramos el Día Mundial del Planeta Tierra. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Saludos a todos sus televidentes y oyentes. Agradecidos por esta oportunidad de parte de Nueva Acrópolis para hablar de este importante tema sobre este ciclo de actividades que a nivel mundial se realizan en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Una celebración importante porque nos ayuda a concientizar esta realidad que vivimos, ya que nuestra interacción con la naturaleza viene siendo, y es lamentable decirlo, pero viene siendo no tan adecuada por el hecho del abuso que estamos haciendo a nuestro planeta Tierra, de sus capacidades de poder albergar la vida. Y con ello comprometemos mucho el futuro. Por ello es que se hace este tipo de eventos mundiales, de distintas actividades que no solamente se suscriben en este mes de abril, sino también a lo largo del año, actividades pro medio ambiente, proecológicas, para poder frenar la contaminación, el efecto invernadero que se produce en nuestro planeta. Así es, Daniel, es importante y tú como comunicador, hay un valor agregado en este contexto para que los comunicadores tenemos, entre otras misiones, el de justamente diseñar a partir de estrategias persuasivas, ayudar a que la población cada vez asuma con mayor responsabilidad ese compromiso de cuidado y sobre todo de tener una relación responsable, saludable con el planeta Tierra. Si hacemos un análisis, un diagnóstico a partir de lo que ocurre hoy en el mundo, Daniel, en el planeta Tierra, durante estos 2 años de confinamiento, 2 años que hemos estado expuestos y todavía lo seguimos, pero ya con menores riesgos que antes que estuviéramos vacunados por la pandemia de la COVID-19, el planeta había sentido un respiro, si vale el término, en base a ese confinamiento, había servido para que el planeta como que sintiera pues un poco de alivio frente a esa, diríamos, explosión de contaminación, de consumo irracional, desmedido o de depredación de algunos recursos naturales. Hoy, ¿cómo está la situación en términos generales de nuestro planeta en el año 2022, Daniel? Sí, bueno, esto es un efecto que logramos ver en esta pandemia, pero también hay un enfoque que tenemos que revisar sobre ello. El de decir que el ser humano no es necesariamente una amenaza para el planeta, como incluso hay quienes lo piensan de esta forma, ¿no? Somos como una especie de virus para el planeta. Somos parte del planeta, eso debemos entender. E incluso el hecho de nosotros, por ejemplo, afectar nuestra salud es también un síntoma
de las cuestiones de la naturaleza que empiezan a desequilibrarse. Una enfermedad es el desequilibrio de la armonía dentro de un organismo vivo. Y si entendemos el planeta como un gran organismo vivo, el hecho de que parte de su población, en este caso la humana, sea afectada, y no solamente la humana, sino vegetales o animales, en fin, es también un síntoma negativo en cuanto a la armonía que debe existir en la naturaleza. Por eso que ya en el 2021 se trabajó a nivel de las Naciones Unidas un enfoque que se denominó una sola salud, en el marco de que nosotros vivimos afectados por la pandemia, pero entendiendo una sola salud como que nuestro bienestar en cuanto a nuestra salud física, emocional también, tiene que estar acorde con la salud de todo el planeta. Y es un enfoque bastante interesante porque nos compromete y nos involucra a estar partícipes, ya que nos hace ver, y sobre todo para quienes no están tan al tanto de estas actividades o este tipo de ideas que se tratan de promover, es que nos hace partícipes porque nosotros lo respiramos, nosotros en cierta manera nos venimos afectados. No solamente pensamos en la ecología cuando hablamos del Amazonas o hablamos de los océanos y lo vemos distante, lejos, ¿no? Es como que están, bueno, allí seguramente que muchos voluntarios van y hacen distintas obras en relación a cuidados del medio ambiente, sino que en realidad el desequilibrio ambiental se puede dar desde nuestras propias casas. Y la pandemia es un efecto de ellos, es una enfermedad que ha desequilibrado en cierta manera a la humanidad en estos 2 años. Pero es cierto que también nos ha evidenciado que nuestra afectación a la naturaleza por nuestras actividades cotidianas, de todo tipo, ¿no? Desde las más básicas hasta las más enormes, como las grandes industrias, definitivamente afectan a la población mundial, al mundo entero. Ya se habla, por ejemplo, de 3/4 de la Tierra afectadas por el ser humano, 2/3 de los océanos también se ven afectadas por la actividad humana. Y esto es increíble cómo ya ha pasado justamente esta pandemia y ya en inicios del 2022 hemos visto aquí en nuestra tierra peruana cómo una negligencia humana puede traer consigo una serie de contaminación como la más grande que hemos tenido en nuestro mar peruano con este derrame de petróleo que sucedió en Ventanilla. Entonces, es claro el ejemplo que tenemos que cómo nuestras actividades humanas van afectando nuestro planeta. Eso no lo podemos ocultar, no lo podemos tapar, pero increíblemente no se toma conciencia real sobre lo que se debe hacer. Y es por eso que se tratan de promover estas actividades de concientización, porque va de la mano con muchos aspectos que se requieren atender, no solamente acciones de limpieza, por ejemplo, no solamente acciones proecológicas, sino incluso el hecho de tú pensar en quiénes van a ser tus gobernantes y qué propuesta ecológica traen, también es una forma de poder contribuir con tu participación como ciudadano. Y es por eso que estas actividades son valiosas para el logro de estos objetivos. Hoy el planeta tiene serias dificultades de contaminación de los mares, de los ríos, hay depredación de recursos naturales y un problema que se agudiza y preocupa a mediano y largo plazo, Daniel, es que en un momento vamos a no tener acceso al agua, este recurso tan indispensable para la vida del ser humano, para la vida misma, para los seres vivos, en un momento va a escasear. Y eso es importante que la población también enfoque eso. Desde la perspectiva que ustedes tienen, ¿cómo es la situación actual de este recurso hídrico que a un mediano o largo plazo puede ser escaso en el planeta Tierra? Sí, hay una carrera contra el tiempo, Alberto, en relación a estos cambios que se quieren dar. Parte de esta falta de agua se debe también a la contaminación y el producto de ello, el efecto invernadero, hace que, por ejemplo, esté el deshielo, tanto de los polos como de los glaciales, y eso hace que el agua natural que circula desde estas regiones de altas hasta llegar al mar, pues escasee.
Y se suma a ello que actividades como la minera u otras son las que llegan a contaminar lagos, lagunas, ríos. Entonces, es en efecto una carrera contra el tiempo y estamos ya 10 años atrasados, incluso la propia ONU lo menciona así, porque esto empezó, en realidad en el 2009 se propuso como una actividad ya más sostenida, tiene décadas de proponérselo, desde el 70 se hizo la primera movilización en torno a un miércoles 22 en Estados Unidos para poder celebrar este Día Mundial de la Tierra, pero en el 2009 se tomó conciencia y se empezó a hacer distintos acuerdos a través de los países, pero en 10 años prácticamente se ha avanzado muy poco y en realidad se ha ido duplicando más las actividades que afectan a nuestro planeta. Entonces hay unos proyectos que se mencionan, por ejemplo, dentro de ellas las emisiones netas de dióxido de carbono que se reduzcan al 2050 a cero. Pero ¿qué tan real es esto? Esto es algo que tenemos que trabajar y se trabaja a nivel de gobiernos para que poco a poco produzcan otro tipo de medidas en cuanto a lo energético, justamente, ¿no? Por ejemplo, estas energías renovables. Y esto haría que todos los pronósticos de que en el 2050 se escasee el agua, sobre todo, no digamos el agua que yo puedo consumir como el agua potable que llega a mi casa, pero sí va a ser un problema a nivel de las grandes industrias que promueven o utilizan este recurso hídrico, que son las que más consumen, más que la propia población de casa, son las que consumen este recurso hídrico, y esta escasez va a traer consecuencias no solamente al tema del medio ambiente, sino incluso a los temas económicos y sociales. Por eso que es importante que durante estos 20 años, 30 años que podamos hacer, realmente lleguemos a este año 2050 con una alta entrega de resultados de emisiones en cero de este dióxido de carbono, que es lo que más que contamina. Ya para ir culminando esta entrevista, como decíamos, es un tema de mucha trascendencia, de mucha importancia, y lo importante es seguir sensibilizando, generando esa conciencia de compromiso, de ese vínculo que debe haber entre el hombre y la tierra, un vínculo de compromiso social saludable, responsable. Finalmente, Daniel, de Acrópolis, tú como vocero asociado, siempre preocupado por esas iniciativas, ha preparado un programa que trata justamente de afianzar políticas de sensibilización. Coméntanos de qué se trata, ya para culminar la entrevista, por favor. Así es, esto es un ciclo que le hemos denominado Conéctate con la Madre Tierra, que es un ciclo de actividades que se van a realizar a nivel nacional. Es más, el mismo 22 vamos a retransmitir una conferencia que se va a dictar en nuestra sede central en Lima, en San Isidro, y va a ser dada por un especialista en ecología, el señor Juan Torres Guevara, quien va a dar acerca de alcances de cómo podemos cuidar nuestra tierra desde nuestras casas, desde nuestras actividades cotidianas. Y va a ser bastante interesante. Esto es el mismo 22 de abril y se va a hacer transmitida en todas nuestras redes sociales. Gracias, te agradecemos, Daniel Valverde, eres voluntario asociado de la Acrópolis, egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UPAO. Estuvimos reflexionando. El tiempo es corto, y ahora otro momento, Daniel, para seguir profundizando un tema de tanta importancia como es el cuidado del medio ambiente. Y justamente en este contexto hay aquí en Trujillo un problema muy grave, como es el de la contaminación que ha generado el botadero del Milagro. Esta contaminación que no es de ahora, que data de mucho tiempo, muchos años. Ya el botadero ha colapsado también hace mucho tiempo, y esperamos que pronto en Trujillo se haga realidad ya la planta de tratamiento de recursos sólidos, o conocida como el relleno sanitario, que ya merece para justamente combatir la contaminación y un problema de salud pública que ha generado el botadero del Milagro. Daniel, muy amable por tu participación. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.